Como os gustó tanto la retrocrítica de Transporter 1, os dije que si os gustaba ese vídeo os traería la segunda parte, la secuela, o sea, Transporter 2, la Chu. Y bueno, dicho y hecho, ¿no? Una película que hablar de ella, pero que creo que es mejor de lo que algunos se acuerdan de ella. Porque creo que cuando ves una película de acción como Transporter, lo que esperas es, pues bueno, velocidad, ¿no? Persecuciones y un protagonista que resuelve todo con puños, autos, explosiones, precisión, etc. Pero con Transporter 2 hay que decir que la franquicia no intenta solamente lo que es repetir la fórmula que tanto funciona en la primera parte, algo que no veo mal, ¿no? Porque si algo te funciona, pues bueno, hay que volver a repetirlo, pero que sino que también busca amplificarla en casi todas las direcciones y en casi todos los sentidos. Mucha más acción, mucha más locura, mucho más caos y por supuesto más Jason Statham haciendo cosas que parecen totalmente imposibles y que si hago yo me parto en tres. Así que ponte cómodo en el sofá que te lo cuento todo sin ningún tipo de spoilers, aunque sé que ha pasado mucho tiempo de la película, pero bueno, ya sabéis que yo lo cuento todo sin spoilers por si, bueno, queréis verla, no la habéis visto nunca, lo que sea. Pero antes de comenzar, déjate un like, suscríbete y activa la campanita pues para no perderte nada sobre el mundo del cine, las series y los videojuegos. Ahora sí, arrancamos. Transporter 2. La primera Transporter, la película del año 2002, tal y como os dije en la otra retrocrítica, fue una sorpresa. No era ningún tipo de obra maestra, pero creo que funcionaba como thriller de acción coreografiado. Y todo esto con una precisión europea que ya quisieran algunos cirujanos. Y aparte de esto también introdujo un arquetipo, ¿no? Este tipo de películas, en las películas de acción, que es el de un hombre que sigue las reglas ahí a capa y espada hasta que un día decide romperlas. Y dado ese éxito, la secuela no viene a hacer lo mismo, sino que viene a hacerlo mucho más grande y mejor. Y es importante entender esto porque no estamos ante una reinvención, sino que estamos ante una evolución cuantitativa, pero no cualitativa. Y esto creo que define muy bien la película en todo su ADN, ¿no? Ya que no busca ningún tipo de profundidad, sino que busca un poco la intensidad no sostenida, y que se sostiene, que se mantiene a fuego del espectador. En cuanto a la primera película, Frank Martin era un profesional, pues bueno, solitario, meticuloso y bueno, prácticamente aislado del mundo, ¿no? En general. Pero en la segunda lo vemos en un contexto muchísimo más humano a diferencia de la anterior película. Tiene una relación con una familia rica, está encargado de la seguridad del hijo de estos y experimenta una dinámica personal, ¿no? Aparte de profesional con el niño, que bueno, que les hace que se unan, les hace ser uña y carne. Y eso abre muy bien una pregunta muy interesante. Porque ¿qué pasa cuando un hombre hecho para la eficiencia entra en el caos de la vida familiar? Y Jason Statham interpreta muy bien esta pregunta con esa mezcla de seriedad, carisma silencioso y cuerpo físico que bueno, creo que habla por sí mismo, ¿no? O sea, vaya cuerpazo tiene aquí Jason Statham para ir repartir a capa y puñal. Porque si algo tiene Transporter es que no hay necesidad de ningún tipo de discurso largo, ya que Frank Martin se comunica mucho mejor con una mirada o con un movimiento corporal que con cualquier tipo de diálogo de palabra. Punto que cuenta mucho a su favor, ¿no? Porque Frank Martin es un personaje creo que muy interesante en todos sus niveles. En cuanto a la acción, volviendo a su primera película, hay que decir que se centró mucho en coreografiadas, pues más calculadas, más medidas al detalle. Y Transporter 2, por lo contrario, quiere ser totalmente visceral, ya que las persecuciones son más rápidas, más explosivas y también más imposibles en muchos casos. Los combatientes en sí ya son más de uno, ya son más físicos y son mucho más improvisados, formando así muchas escenas memorables, como por ejemplo la escena del tren, la persecución alrededor de la piscina y las peleas con múltiples oponentes en espacios reducidos, ¿no? Eso también fue un punto positivo en la primera película, provocando que lo que hace que esta secuela sea mucho más notable que su anterior película, ya que la acción no está solamente en un solo plano. Está en la energía del montaje, está en la música, está en la sensación de un descontrol totalmente calculado. Y esto es crucial, ya que la película no solo te muestra acción, sino que te hace sentir esa adrenalina, es súper inmersiva. Pero sí, lógicamente la narrativa de Transporter 2 pues es mucho más simple y es mucho más convencional que lo que fue la primera película, que ahora que lo digo podría sonar como un tipo de defecto, pero que en realidad creo que es parte de su encanto, ¿no? Ya que la historia es un pretexto para que el protagonista se vaya moviendo y enfrente desafíos totalmente diferentes, tanto físicos como temporales, mientras mantiene mucho algo que se parece, bueno, bastante bien a una ética personal. No hay grandes conspiraciones complejas, no hay ningún tipo de revelación filosófica, aunque nunca la ha habido, pero ya me entendéis. Lo que hay aquí es ritmo, prioridad de expectativas y una estructura que la verdad nunca se siente perdida. Lo que me lleva a hablar de otra cosa muy interesante que tiene
Transporter 2, porque esta película no solo plantea si puede vencer Frank Martin en este caso a este enemigo, a este otro, no sé, lo que sea, cualquier enemigo, sino que le hace preguntarse si puede hacerlo sin romper sus reglas, algo muy interesante y algo muy importante para el personaje, porque Frank tiene reglas, ya lo sabemos, ¿no? No cambiar el trato, no se dan nombres y por supuesto no abrir el paquete. Y aunque en esta secuela se relaje mucho más aspectos, pues para provocar un poco, ¿no?, esa búsqueda de un Frank mucho más humano, entre comillas, lo interesante es ver cómo todas estas reglas se convierten en una especie de brújula moral. Y puede sonar raro hablar de ética en una película de acción, lo sé, soy consciente, pero es parte de lo que hace que Frank Martin sea un personaje muy memorable. Porque no solamente triunfa por su habilidad de dar hostias como panes, sino que triunfa por coherencia con su propio código. Y eso es muy importante. Bueno, una de las cosas que más me afectan cada vez que veo Transporter 2 es la sensación de cuerpo contra cuerpo, de contacto físico real y también de tactilidad. Porque no hay ningún tipo de poder especial, tampoco bailes de kung fu hay espectaculares, pero sí que hay combates con precisión, el uso del entorno, ¿no?, como también pasa mucho en John Wick, la improvisación física y los golpes que de verdad a mí como espectador me duelen, ¿no? O sea, a mí me dan un golpe de esos que dan ahí en la película y yo creo que acabo muerto a los 2 segundos. Y esto tiene un efecto narrativo y también visceral, que la acción no es magia, sino que es física y también tangible, como debería ser, creo, cualquier tipo de película de estas características. Y esa elección le da a la película un sabor pues bastante distinto, ¿no?, a diferencia lógicamente de sus contemporáneas. La primera película tenía un sello netamente europeo, creo que eso se ve en cada esquina del fotograma, mucho minimalismo, mucho ritmo calculado y una cierta elegancia silenciosa también, hay que decirlo. Pero esta secuela mezcla todo eso con acción blockbuster, situaciones exageradas y también bastante humor físico que, oye, funciona muy bien. No siempre de forma perfecta, ¿vale?, las cosas como son, pero define muy bien la identidad de la cinta. Es entretenimiento directo, sin pretensiones filosóficas, pero con un pulso visual innegablemente activo. Y eso también genera mucho contraste, ¿no? A diferencias de muchas secuelas, aquí no hay una personalidad propia, sino la sensación de ser repetida una y otra vez. En cuanto a los villanos, hay que decir que en Transporter 2, pues bueno, los villanos no son caricaturas como tal, no están ahí para ser el mal puro y punto. Creo que son inteligentemente peligrosos, a veces imprevisibles y operadores del caos. Y esto cambia muchísimo cómo la película gestiona ese conflicto, ¿no? Porque el enemigo no es solo un obstáculo, sino que es una fuente constante de sorpresa narrativa. Y en todo esto la película sabe jugar muy bien con la tensión, el ritmo y la expectativa del espectador. Que no es poco en un género donde a veces los villanos son planos, no, lo siguiente, planísimos. Pero venga, hablemos de lo que funciona en esta Transporter 2. Bueno, para empezar, el ritmo constante que tiene sin ningún tipo de descanso, todo va en escalada para arriba. Lógicamente Jason Statham como figura de acción ya lo dice todo. A partir de aquí yo seguí la carrera de Jason Statham, como dije en la primera película. Los combates físicos muy claros y muy legibles, ¿no? Se ve cómo se dan de verdad, o sea, es increíble, es una fantasía. El uso creativo del espacio y también la mezcla del humor y acción que tiene sin llegar a frustrar ninguna vez. A veces, como digo, no funciona a la perfección, pero en su mayoría funciona. Pero hay un par de cositas que no me han terminado de convencer esta Transporter 2, que bueno, en comparación, pues la película es muy positiva, no tan negativa, ¿no? Es una muy buena película, una muy buena secuela. He de decir que, pese a que los villanos no me han parecido planos, ni mucho menos, creo que están menos desarrollados en profundidad, sí que se da un poco el origen, ¿no?, del por qué quieren hacer esto, es entendible, pero bueno, al fin y al cabo una película de hora y media de acción que va ahí a la acción bruta todo el rato, llega un momento en el que este tipo de cosas pues se quedan un poco menos desarrolladas y es lo que me termina pasando. Y otro punto que para mí no es malo, pero sí que creo que puede ser negativo para ciertas personas, es que a veces la historia queda muchísimo al servicio de la acción y a mí no me importa, porque a mí este tipo de películas así de machetadas me flipan, pero hay algunas personas que a lo mejor, bueno, no le puede gustar tanto. Transporter 2 no es solo una secuela, es ejercicio de estilo, porque cuando pensamos en acción de mediados de los 2000, pensamos en velocidad, coreografías físicas, protagonismo del cuerpo y cine que busca respuesta visceral e inmediata. Pero esta película lo que hace es encapsular todo eso y lo hace con mucha coherencia además. Aparte de que consolidó a Jason Statham como estrella de acción global e influyó mucho en cómo se grabarían todas las escenas de persecuciones y las peleas en sí en la década siguiente. Porque aquí no estamos hablando solamente de lo que Transporter es como película, sino de lo que influyó al género en sí. Transporter 2 probablemente nunca se la ha visto como cine profundo, pero es que no tiene que serlo. Es una película en que entendió lo que quería hacer, sabía cómo hacerlo y lo hizo con una claridad admirable. No es elegante, no es contemplativa, no es
silenciosa, es rápida, concreta y física, y en ese sentido es simplemente una gran película de acción. Y hasta aquí el vídeo de hoy, yo soy No Solo Cine y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!